comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. ¿Qué tal amigos? Hoy veremos 2 capítulos especiales que fueron publicados exclusivamente para la novela ligera. Estos capítulos funcionan como complementos de la historia principal y nos revelan varias cosas interesantes que están ocurriendo detrás del telón. Acontecimientos que Subaru desconoce por completo y que nos permiten conocer la perspectiva del otro bando, es decir, del lado de los enemigos. El primer capítulo se llama Dorado por Dorado y nos habla de Felt y Filore, y claramente es una referencia al cabello rubio de ambas. El segundo capítulo se llama Hermanos. Este último nos hablará de esa organización criminal que actualmente está atacando Lugúnica. Esa organización que está dirigida por una misteriosa mujer conocida como Madre. Aunque, bueno, nosotros sabemos quién se esconde detrás de ese nombre. Madre es Capella, una de las principales enemigas del arco 10, y es quien atacó Prestella durante el arco 5. Y estos famosos hermanos de los que habla el título son sus queridos hijos, o sea, los integrantes de su organización criminal. Así que tenemos 2 capítulos que, aunque ocurren lejos de Subaru, nos van a permitir conocer mucho mejor lo que está pasando desde el otro lado de la historia. Así que, sin más que decir, comencemos. Capítulo especial, Dorado y Dorado. Ahora bien, francamente, ya era hora de tomar una decisión. Había que forjar una resolución definitiva. Para empezar, esperar va totalmente en contra de mi naturaleza. El hecho de haber esperado tanto tiempo ya es una hazaña encomiable en sí misma, ¿no? Sentada con las piernas cruzadas en un sofá que encajaba a la perfección con la opulenta habitación de invitados que le habían proporcionado, Felt chasqueó la lengua. Había transcurrido un tiempo considerable desde que Felt fue detenida bajo una avalancha de diversos pretextos. Naturalmente, Felt reconoció esto como un ataque dirigido contra ella misma y, por extensión, contra la selección real. En teoría, se trataba de una custodia protectora dentro del castillo real por la seguridad de un candidato a la selección real, pero en realidad, era arresto domiciliario. Privado por completo de contacto humano, correspondencia y cualquier medio para obtener información, las angustiosas horas se prolongaron interminablemente. Para colmo, no había ni una sola queja con respecto a su comida, ropa o vivienda, lo que hacía que todo el trato fuera completamente absurdo. Felt dijo, ese bastardo de Reinhardt está tramando algo. Era inconcebible que Reinhardt, su caballero más destacado, permaneciera ajeno al trato suntuoso que recibía bajo estas órdenes, ni las circunstancias ni la desgracia de su situación actual. Sin embargo, aunque hubiera querido exigir una explicación, el hombre no se había dejado ver ni una sola vez, dejándole sin oportunidad de hacerlo. Felt dijo, normalmente, con solo mencionar su nombre irrumpiría en la habitación, aunque yo no lo hubiera llamado. Era precisamente en momentos como estos cuando encontraba a Reinhardt tan detestable, redibujando meticulosamente las líneas de esos límites que él cruzaba con bastante frecuencia, sin intenciones de mostrar jamás lo que había en su corazón. No obstante, esto no era simplemente un problema con Reinhardt. Existía una probabilidad muy alta de que se le hubieran otorgado impedimentos más allá de su control. Después de todo, no era solo ese inútil de Reinhardt. Tampoco había escuchado ni una sola palabra del viejo Rom. Felt dijo, solo espero que Ratchins y los demás hayan logrado reunirse con Cross Shonesan y su equipo sanos y salvos. Antes de ser convocada al Castillo Real y sometida al decreto unilateral del Consejo, la única contramedida que Felt pudo idear fue desplegar a su propia gente como mensajeros para asegurarse de que esta caótica situación no se les escapara por completo de las manos. Dado que tampoco había recibido noticias de ese frente, confiar en su propio círculo, o mejor dicho, confiar en la ayuda de cualquier persona, parecía poco realista. Felt dijo, me gustaría tener al menos algunas herramientas, pero supongo que no son tan descuidados como para dejar alguna tirada por ahí. Aunque acababa de señalar que no tenía quejas sobre la comida, la ropa o el alojamiento,
en realidad sí las tenía. La vajilla se limitaba estrictamente a madera o cerámica ligeras, lo que hacía imposible convertirlas en armas o herramientas. Naturalmente, las armas blancas estaban descartadas desde el principio. Las únicas armas que poseía Felt eran los fragmentos de información que había recopilado durante su confinamiento, el número de guardias contados por sus pasos, el horario de los turnos de seguridad calculado a partir de los horarios de las comidas y el perfil psicológico de los soldados destinados a vigilarla. Eso era todo. Haciendo uso de todos los recursos a su disposición, Felt planea liberarse de su confinamiento. Felt dijo, su resultado ideal sería involucrar también a Emilia, ya que ella también debería estar cautiva en algún lugar del castillo. Se supone que deberíamos estar en el mismo castillo, pero no puedo verla. Han hecho todo lo posible por mantenernos separadas. Y si me tratan así, Emilia Nechan probablemente acabará haciendo algo aún más imprudente, o eso creía ella. Pero, si las cosas llegaran a ese extremo, Emilia sin duda iría a por Felt. De eso no tenía ninguna duda. Sin embargo, que Emilia hubiera considerado las consecuencias era otra cuestión, así que, si había que tomar medidas, al menos era mejor que Felt actuara por su cuenta. Así pues, Felt decidió que haría su jugada durante la comida de ese día. Eso era lo que ella pretendía. Pero, Felt dijo, observando las sombras del patio visibles desde la ventana para calcular la hora, Felt se preparaba para aprovechar la inminente hora de la comida. Entonces oyó, desde fuera de la puerta, los gemidos de los guardias a los que pretendía someter. Y cuando vio a la persona que poco a poco dejó ver su rostro a través de la puerta abierta, sus ojos se abrieron de par en par. Felt dijo, esa sí que es una cara que jamás esperé ver. Pero te diré algo, hace tiempo que no veo la cara de tu hijo. Lo sé sin que me lo hayas dicho. Por mi parte, bueno, simplemente no nos hemos encontrado. Quien dijo esto, mirando a Felt con expresión amarga, era un hombre pelirrojo de ojos azules, una persona que compartía esos mismos rasgos con el primer caballero de Felt, y naturalmente. Señor Heinkel, ¿se encuentra bien? ¿Se siente mejor ahora? ¿No hay nadie aquí? Una voz a sus espaldas llamó a Heinkel y parecía estar comprobando algo. Al reconocer esa voz, Felt frunció aún más el ceño, mostrando una expresión de sospecha ante otro giro inesperado. Lo que hizo que le resultara aún más difícil borrar esa arruga en la frente fue la presencia de la persona que tímidamente se asomó a la habitación por la rendija de la puerta, se encontró con la mirada de Felt, y entonces dijo, Filore. La visita de Heinkel, y también la de Filore, supuso una situación problemática desde la perspectiva de Felt. Felt dijo, ya es bastante molesto incluso cuando no estoy encerrado, y ahora decides venir mientras lo estoy. Heinkel, has cruzado la línea con esa falta de respeto. Filore-sama hizo todo lo posible por venir a verte. Filore dijo, tranquilo, tranquilo, Lord Heinkel. Ambos sabemos que discutir con Felt sobre ese asunto sería completamente inútil. Más importante aún, deberíamos hablar de algo productivo. Felt dijo, tu voz es fuerte. ¿Una conversación productiva? Heinkel, cuya actitud seguía siendo tan desagradable como siempre, y Filore, que aún recibía cierto respeto de su parte. Si la historia anterior al encarcelamiento de Felt es cierta, Filore, tras decidir participar en la selección real, aparentemente declaró que nombraría a Heinkel como su caballero, sumiendo al castillo real en el caos. A juzgar por esto, su contrato de amo y sirviente parece haberse establecido, pero... Filore, claro que es una discusión productiva. Una gran cosecha. De hecho, pensé que Felt pronto llegaría al límite de su paciencia. Porque yo soy igual. ¿Y qué? ¿Tenía razón? Felt dijo, bueno, no lo negaré. Pero que digas que tú también has perdido la paciencia es. Filore dijo, orquestemos una fuga de la prisión. Juntos, tú, Emilia-sama y yo. Tras asimilar profundamente el peso de aquellas palabras, Felt alzó la vista hacia el techo en silencio. Calificar la fuga del castillo más magnífico de todo el reino como una fuga de prisión fue, por inesperado que parezca, una expresión que le gustó muchísimo a Felt. Felt dijo, entre Emilia Nechan y Filore.
¿Qué demonios les pasa a las candidatas a la selección real? Era difícil culparla por quejarse. Después de todo, tras soportar 2 meses completos de confinamiento, esta era una propuesta que desafiaba toda expectativa imaginable. Capítulo extra: hermanos y hermanas. Era una habitación sin ventanas. En el centro de la amplia sala circular se encontraba una enorme mesa redonda, que ocupaba gran parte del espacio. O, para ser más precisos, no era una mesa redonda. Era una mesa grande y octogonal con las esquinas ligeramente biseladas. En cada uno de sus 8 lados había una silla, lo que hacía un total de 8 asientos. Y en este preciso momento, 4 de esos asientos estaban ocupados. Oye, siempre me pregunto, ¿de dónde sacan ustedes una mesa tan cuadrada como esta? Una voz lanzó la pregunta con indiferencia y una actitud notablemente desagradable, mientras su dueño extendía ambas piernas sobre la mesa y apoyaba la cabeza en las manos, que estaban fuertemente apretadas contra el respaldo de su silla. Era un joven de mirada amenazante y cabello azul brillante y erizado. Aunque se comportaba como si fuera el dueño del lugar, era de baja estatura y tenía una voz aguda, con un aire que recordaba a un animalito sediento de sangre. El hecho de que golpeara la mesa con los talones sin cesar, armando un alboroto constante, no hacía sino reforzar esa impresión. Quien emitió un leve ante la pregunta del joven fue un anciano sentado a su lado. Su enorme complexión era ancha tanto vertical como horizontalmente. Sentado junto al joven, la diferencia entre ellos era como la de un adulto y un niño. Vestido con ropa de trabajo que recordaba al estilo de Kararagi Guaso, el anciano se volvió hacia el joven y le habló. Si, hipotéticamente hablando, renacieras, ¿qué tipo de respuesta esperarías a tu pregunta? Dime la respuesta que deseas. Una respuesta hipotética será suficiente. Hipótesis, ni hablar. Está bien hecha. Se ajusta a nuestras necesidades y me pareció gracioso que una mesa tan práctica como esta estuviera lista para usar, ¿de acuerdo? Ya veo, entonces lo decías en sentido positivo. Parece que mi preparación mental estaba justificada. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Bueno, verás, yo fui quien elaboró esta mesa. Ya sean elogios o críticas despiadadas, uno debería prepararse de antemano para lo que sea que se pueda decir, ¿no crees? Deja los rodeos, viejo. Ojalá no te hubiera elogiado. Tras golpear con fuerza la mesa con el talón una vez más, el joven llamado Reborn escupió las palabras. Ante el duro insulto, el anciano murmuró un tranquilo, tranquilo, frunciendo el ceño mientras se acariciaba la cabeza, cuyo cabello estaba salpicado de canas. Esta mesa fue tallada en un árbol milenario de varios siglos de antigüedad. Respeta aquello que ha perdurado a través de los siglos. En la mayoría de los casos, el tiempo no miente. Lo mismo ocurre conmigo. Respeta a tus mayores. ¿Respetarlos? ¿Cómo se supone que eso se ve en la práctica? Escuchen con atención y no se lo tomen a pecho. Considérenlo simplemente como un escenario hipotético. Mostrar respeto a sus mayores significa esto. Cuando les diga que mueran, mueran de inmediato. Supongo que tendré que matarte antes de que tengas la oportunidad de decirlo, Alba Lest. Justo cuando Reborn apartó las piernas de la mesa, girando rápidamente sobre sí mismo y desenvainando la enorme espada que llevaba colgada a la espalda hacia el anciano Alba Lest, el fuerte raspado de una silla al ser pateada hacia atrás se superpuso a su movimiento. Provenía de la persona sentada al otro lado de Reborn de Alba Lest, un chico joven e infantil con cabello castaño que aparentaba tener apenas entre 15 y 16 años. Con lágrimas en los ojos, el niño sujetó con fuerza con ambas manos una gran lámpara que contenía mineral de racmite, suplicando. Lo siento. Lo siento, lo siento. Me disculpo, así que por favor no te enfades. Cuando la gente se enfada, me da vueltas la cabeza. Así que, por favor, para. Me disculparé. Ya dije que lo siento. Mira, Reborn. Incluso Tornel, el más joven de nosotros y el que se encuentra en la posición más desfavorecida, nos está suplicando con tanta insistencia. Siendo tu mayor, ¿no sientes vergüenza? ¿Por qué diablos está este niño sollozando y pidiendo disculpas?
¿Y por qué diablos tengo que dejarlo impune solo por eso? Atrapado entre el muchacho y el anciano, Tornel y Albalest, Reborn temblaba de rabia. Parecía que Reborn, cediendo a su temperamento, perdería el control y derramaría sangre en la habitación en cualquier momento, o eso se podría pensar, hasta que... Oye, acabo de darme cuenta de algo. Justo ahora, Tornel intentando proteger a Albalest. ¿No fue eso una explosión de emoción nacida de un profundo afecto? En otras palabras, ¿no significa eso que están enamorados? Dios mío. ¡Qué diferencia de edad tan grande! ¡Qué amor tan ardiente! La voz de una mujer, estridente y llena de excitación, irrumpió bruscamente en el ambiente de la habitación. Al ponerse de pie, sus mejillas se sonrojaron y apoyó las manos sobre la mesa. Era una mujer vestida de negro, con un sombrero grande y una larga melena negra con mechones morados que casi le llegaba al suelo. En marcado contraste con su aspecto maduro, sus ojos brillaban como los de una jovencita soñadora, y se cubrió las mejillas con ambas manos. Pero espera. ¿Podría haber otra posibilidad? Y si Tornel no estaba protegiendo a Albalest, sino que no soportaba la idea de que Reborn mirara a alguien que no fuera él mismo, así que se puso deliberadamente en peligro para rogarle a Reborn que lo mirara? Debe ser eso. ¿Qué demonios quieres decir con eso debe ser todo? Deja de decir esas tonterías espeluznantes, Licorice, maniático romántico. No paras de dar vueltas en tu cabeza día tras día. Vaya, vaya, ¿te da vergüenza participar en un romance? A este paso, alguien importante para ti te va a dar la espalda. ¿Espera? ¿Será que no quieres que te malinterprete? ¿Es por eso que actúas así? ¿Te gusto? Tú también me gustas. Cierra la puta boca. Reborn apuntó con la punta de su espada a la mujer, que se retorcía sonrojada, y dio la orden. Como resultado, la mujer juntó las manos frente a su pecho, y aunque su boca seguía moviéndose como si murmurara algo, guardó silencio. Aún así, sus expresiones y movimientos dejaban bastante claro el estruendo de su presencia. Reborn, eso es un tabú absoluto entre hermanos. Hipotéticamente hablando, si mamá se enterara de lo que le acabas de hacer a Licorice, serías tú quien recibiría una lección dolorosa, ¿verdad? Cuando llegue el momento, simplemente les haré callar a todos. ¿Hay algún cabrón en esta sala que pueda vencerme? Hipotéticamente hablando, eso probablemente sería imposible. Incluso en una pelea frontal, y mucho menos en una trifulca sin cuartel. Mientras lo consigas, me parece bien. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir retorciéndote así? ¡Ay! Lo siento, lo siento. La mujer se retorcía en silencio, y Tornel se agarraba la cabeza como si a él estuvieran gritando. La frente de Reborn se crispó, con las venas marcadas, ante las irritantes reacciones de ambos. Fue justo en ese momento. Ah, mis disculpas, mis disculpas. De verdad que lamento haberlos hecho esperar. Convocar una reunión y llegar tarde es una gran falta de respeto por mi parte. Pero, como ven, estoy desbordado de asuntos de estado. Con voz clara y resonante, un joven entró en la habitación con pasos rápidos y firmes. Era un joven alto y delgado, de rasgos apuestos y piel morena, vestido con una túnica larga, principalmente negra con detalles blancos y dorados. Detrás de él, venían dos jóvenes de apariencias muy diferentes. Una era una chica pálida con el pelo verde ondulado y la mirada fija hacia abajo, en una expresión tranquila. La otra era una chica hermosa con una brillante melena dorada, cuidadosamente recortada a la altura de los hombros, y unos ojos deslumbrantes que captaban la atención de forma natural. El joven, guiándolos, rodeó la gran mesa e inclinó la cabeza. ¿Qué ocurre, Licorice? Que alguien tan apasionada me reciba en silencio es muy raro en ti. Ah, así que es obra tuya, Reborn. No, no, eso no puede ser. Debes obedecer las instrucciones de mamá. No querrás que te etiqueten como fracaso o niño problemático, ¿verdad? Dirigiéndose a la silenciosa y danzante Licorice, el joven dirigió sus palabras a Reborn, quien simplemente torció los labios y se dio la vuelta. Mientras Reborn lo ignoraba con una mirada agria, el joven esbozó una sonrisa irónica. En su lugar,
La hermosa muchacha que estaba detrás de él intervino con una voz brillante y enérgica. Eso es. Sí, exactamente, tal como dice Dandon. Tiene toda la razón. Si sigues así, Reborn, acabarás siendo un fracaso o un producto defectuoso. Vamos a informarle a mamá. Sería maravilloso, ¿verdad? Oye, Dandon, ¿no te parece? No, no, Luciereca, yo creo en Reborn. Él posee la capacidad de un sabio que sabe escuchar bien los consejos. Eso es. Lo que dice Dandon siempre es cierto. Reborn es ruidoso y arrogante, y a veces desearía que estuviera muerto, pero sin duda sabe aceptar consejos importantes. ¿Verdad, Reborn? Puede que seas un tonto, pero no eres un completo idiota, ¿o sí? Ante la brillante y alegre sonrisa de la muchacha, Luciereca, Reborn chasqueó la lengua con malicia y dejó caer la punta de su espada al duro suelo. Un agudo sonido metálico resonó en la habitación, calando hasta los huesos. Y con eso. ¡Ay, Dios mío, qué escándalo! Pero cuanto mayor es el obstáculo, más brillantes arden las llamas del amor, ¿verdad? Luciereca y Clarisa, ¿quién de ustedes conquistará el amor de Dandon al final? ¿Podría ser yo? ¿Lo ven? No tienen ni idea de qué demonios está diciendo, ¿verdad? Ocúpense ustedes mismos de ella. Eso es. No tengo ni idea de lo que dice Licoris. Todo lo que dice Reborn es completamente cierto. Yo estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Verdad, Dandon? Jajaja, no soy ningún discriminador que favorecería a Reborn o Licoris. Ambos son hermanos y hermanas igual de valiosos. Aunque, Licoris, ten en cuenta que no soy ningún pervertido que alberga sentimientos románticos por sus propios hermanos, ¿de acuerdo? Así es, Licoris, eres un pervertido. Tus pensamientos son completamente pervertidos. Pervertido. Luciereca está siendo muy dura conmigo. ¿Eso significa que te gusto? Tú también me gustas. Rompiendo el silencio momentáneo, la mujer, Licoris, recorrió la habitación con mirada y expresiones apasionadas, creando una atmósfera desagradable entre los jóvenes, las chicas y Reborn. Pero antes de que ese ambiente se apoderara del lugar, un ruido fuerte y agudo atrajo la atención de todos hacia el centro de la habitación. La fuente del sonido era la chica de pelo verde que se había sentado sigilosamente. En el instante en que aplastó un trozo de madera entre las yemas de los dedos, una telaraña de grietas se extendió desde el centro de la mesa octogonal hacia afuera. Tras hacerlo, se negó a mirar a nadie a los ojos, manteniendo la cabeza baja mientras le temblaban los labios. Siéntate ya. Date prisa y empieza, si no terminamos, mamá se enfadará. Se enfadará, ¿verdad? No quiero eso. Lo odio, así que... Muy bien, todos. Clarisa nos ha recordado lo que debemos hacer. Ahora bien, tomen asiento. Tengamos una discusión muy importante. Pero mira, Dandon. Esta era la gran mesa que yo mismo fabriqué. Hipotéticamente hablando, si me hubieras dicho algo antes de convertirla en un montón de chatarra. Hermano mío y querido abuelo, creo que les pedí a todos que se sentaran. Como madre me encomendó guiarlos, no me gustaría que el abuelo quedara estigmatizado como un estorbo. Bueno, hipotéticamente hablando, era solo una hipótesis. Alzando sus grandes manos, Albalest cedió y se apartó. El joven, Dandon, asintió profundamente y, una vez más, instó a todos los presentes a sentarse. Ahora bien. Siguiendo la señal, los 7 ocupantes de la sala se sentaron en silencio en sus respectivos asientos. Una vez que todos hubieron tomado sus lugares designados, el único asiento que quedó vacío fue el asiento principal en la cabecera de la mesa. Ahora bien, ofrezcamos nuestros saludos a nuestra madre ausente. Inclinen sus cabezas y llénenlas de gratitud diaria y amor creciente. Mamá, gracias como siempre. Te queremos más que a nadie en el mundo. Con solemnidad y seriedad, los 7 individuos, que hasta ahora habían carecido de armonía o unidad, cuyas actitudes eran inconexas y cuyos géneros, edades, principios y afirmaciones eran totalmente incompatibles, se alinearon con una precisión milagrosa para este momento singular.
sus palabras, sus gestos, todo era un ritual dirigido a una sola entidad. Y dejando de lado su contenido, se sentía tan sagrado que uno podría pensar que le estaban dedicando sus propias vidas. Tras mantener esa tranquilidad por un breve instante, Dandon fue el primero en levantar la cabeza. Dando 2 palmadas suaves, señaló el final del ritual. Ahora bien, una vez concluidos nuestros saludos a nuestra querida mamá, comencemos una charla amena, animada y provechosa. Nuestro primer tema trata sobre el individuo peligroso que se ha escondido, el candidato a la selección real, Crash Karsten. Con esas palabras, Dandon colocó una sola hoja de papel sobre la mesa agrietada. En ella aparecía representada una hermosa mujer de rasgos dignos y con su larga cabellera verde recogida, la valquiria, Crash Karsten, que había eludido continuamente a sus perseguidores durante los últimos 2 meses. Actualmente, el reino había emitido una orden de arresto contra ella como autora del asesinato de Miklotov McMahon y estaba siguiendo sus movimientos sin descanso, pero no habían logrado captar ni el más mínimo rastro de ella. Hemos revisado registros e interrogado a viajeros no solo en las entradas y salidas de la capital real, sino también en puestos de control de carreteras, depósitos de carruajes de dragones en todas las regiones, vendedores ambulantes y posaderos. Sin embargo, no hemos obtenido ninguna información. Natsuki Subaru, quien desapareció junto a la duquesa Karsten, y Félix Arguile, cuya presencia junto a ambas fue confirmada posteriormente, no cabe duda de que actúan en conjunto. Sin embargo, una persona no puede simplemente desvanecerse como el humo. Hipotéticamente hablando, incluso si se hubiera convertido en humo, tendríamos la fuerza suficiente para darle caza. Para que permanezca sin ser encontrada. Eso significa que tienen un colaborador capaz de lograrlo. Alguien fuera de nuestro alcance los está ayudando en su huida, proporcionándoles comida y refugio, y protegiéndolos de nuestra búsqueda. Probablemente nuestros archienemigos, los 6 lenguas. Mordiéndose la uña del pulgar, la chica de rostro pálido, Clarissa, murmuró con tristeza. Para todos los presentes en esta sala, el nombre de las 6 lenguas conllevaba una pesada y repugnante carga. ¿Cuántas veces la intromisión de esa organización rival había hecho que su madre perdiera la compostura? Tanto si su madre estaba de buen humor como de mal humor, la situación era aterradora en cualquier caso. Oye, acabo de darme cuenta. Crush y Félix eran originalmente amo y sirviente, ¿verdad? Pero Natsuki, que se interpuso entre ellos, se suponía que pertenecía a otro bando, ¿no? Y sin embargo, estén juntos así. No puedo pensar en ello de otra manera que no sea como un amor robado. Esta es la llama ardiente del romance. Así es. Tal como dice Licorice, es amor. Natsuki Subaru ama a Crash Karsten. Por eso se escapan juntos. No es cierto. No, te equivocas, Luciereka. A quien Natsuki ama es a Félix. Porque ese obstáculo es mucho mayor, lo que lo hace mucho más apasionado. No cabe duda. Estás loco y todo el mundo te odia, pero todo lo que dice Licorice debe ser completamente cierto. Todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Lo siento que la conversación no avance por culpa de ellos dos. Ahora bien, Tornel no tiene por qué disculparse. En lo que respecta a explorar posibilidades, incluso la aflicción de Licorice tiene algún propósito. Luciereka, sigue el ejemplo de Tornel y guarda silencio. Lo haré. Si Dandon lo dice. Entre risas, Luciereka se puso de pie y se dirigió hacia Tornel, que estaba sentado casi frente a ella. Se sentó a su lado, se tapó la boca con ambas manos y guardó silencio. Tímido por su repentino gesto, Tornel acabó imitándola, tapándose también la boca con ambas manos y quedándose en silencio. Ahora que esos idiotas se han callado, es un poco más fácil hablar. ¿Y bien? ¿Has descubierto algo sobre esos bastardos de las 6 lenguas? No, absolutamente nada. Verás, tienen marcas de maldición grabadas en sus cuerpos. Incluso si intentamos interrogarlos, en el momento en que nuestras garras rozan su núcleo, se quitan la vida al instante. De esta manera, no podemos obtener ninguna información. Órdenes implacables y despiadadas. El líder de este grupo es verdaderamente un ser de sangre fría.
Tienen 6 lenguas, pero ninguna puede hablar con libertad. Hipotéticamente hablando, sin duda un enemigo formidable. A pesar de haber discutido su incapacidad para atrapar al enemigo por la cola, la respuesta de Dandon no perdió ni un ápice de su jovialidad. Mientras Yvonne y Albalest mostraban expresiones sombrías, Clarissa levantó tímidamente la mano y formuló otra pregunta. ¿Es posible? ¿Sigue siendo posible que la duquesa Karsten se esconda en la capital real? Así es. O mejor dicho, cada vez que intentamos descartar esa posibilidad, acaban apareciendo informes de avistamientos en la capital real. En lugar de simplemente borrar sus huellas, dejan rastros intencionadamente para despistarnos. Tener tantos enemigos capaces. Sin duda justifica el uso de mis habilidades. ¿No lo creen, hermanos y hermanas? Si hablamos de enemigos capaces, hipotéticamente hablando, ¿es ese nuestro segundo punto del orden del día? Exactamente. Mi hermano y mi abuelo lo entienden perfectamente. El segundo tema, como era de esperar, concierne a aquellos del campamento de Emilia, que también se nos escaparon de las manos. Agruparlos bajo el nombre de campamento de Emilia hacía que la presencia de Natsuki Subaru, quien desapareció junto con Crush, fuera una anomalía bastante complicada, pero los demás miembros, excluyendo al caballero de Emilia, también habían eludido la captura antes de poder ser detenidos, permaneciendo prófugos. Y, por si fuera poco, lo habían conseguido eludiendo a Reinhard van Astrea, el Santo de la Espada. El Santo de la Espada cooperó con los otros campamentos en la ciudad de la Puerta del Agua, esa es la historia. Oí que también interfirió con mamá. ¿Podría haberlos dejado escapar a propósito? Debería saber que hacerlo tendría consecuencias indeseables. No creo que sea tan tonto como para darse cuenta. Abuelo, ¿qué opinas? En efecto. Como medida de precaución, se debería haber puesto tantos grilletes como fuera posible al Santo de la Espada, pero es una figura formidable incluso más allá de los rumores. Si bien el número de grilletes depende de la capacidad del oponente, hipotéticamente hablando, si los mismos grilletes que actualmente lleva el Santo de la Espada se aplicaran a Reborn, tanto yo como Reborn ya estaríamos muertos. ¿Por qué demonios me estás metiendo en esto? Oh, Dios mío, Reborn, ¿no lo entiendes? Solo hay una razón por la que Albalest quiere hablar así de ti. Reborn. Por favor, no aumentes la cantidad de asuntos que debo reportarle a mamá. Aún así, ¿te convenciste, Clarissa? Ya veo, qué niña buena. Tomando su mano, que ella bajaba en silencio, como una señal de aprobación, Dandon comenzó a extender carteles de búsqueda sobre la gran mesa, uno tras otro, que mostraban a aquellos cuyo paradero aún se estaba buscando. Naturalmente, cada rostro que se mostraba era uno que todos los presentes habían mirado hasta que prácticamente les ardían los ojos. Los miembros del campamento de Emilia desaparecieron sin dejar rastro tras unirse a Wilhelm van Astrea, el demonio de la espada. Si el demonio de la espada y las 6 lenguas están conectados, existe el riesgo de que su campamento se haya encontrado con Crush y los demás. Extraer información es tu trabajo, ¿no? Date prisa y haz que esos viejos chismosos suelten la sopa. Poner grilletes y marcar con hierro candente no son tareas sencillas. Si fuera tan fácil, el reino habría caído en manos de mamá mucho más fácilmente. ¿Y qué hay de la persona que fue candidata a líder de las 6 lenguas? El marqués de las tierras fronterizas occidentales. Roswaal L. Mathers. Fueron Tornel y Luciereca cuyas voces se superpusieron para responder a la pregunta de Clarissa. Como si estuviera aterrorizado por la coincidencia, Tornel se agarró la cabeza, mientras que los ojos de Luciereca brillaban. Lo siento. Dije algo innecesario. Está bien, Tornel, no te preocupes. Simplemente adapté mi voz a la tuya. No estaba pensando en nada en particular. Solo soy una muñeca obediente. Pero, si quieres ser una persona inútil que dice tonterías, creo que también está bien. ¿De verdad que eres tan inútil? ¡Ay! Lo siento. En cualquier caso, el marqués Mathers que acabamos de mencionar se relaciona directamente con nuestro tercer tema. La sospecha de que pudiera ser el líder de las 6 lenguas. De hecho,
Ignoró su citación al castillo real y desapareció junto con los habitantes de su mansión. Entonces, básicamente, ¿no queda nadie en ningún sitio? Ja, 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 precisamente. El marqués Mathers fue objeto de burlas por su fetiche por los semihumanos y apodado el bufón de la corte. Pero parece que fuimos nosotros los que caímos en la trampa. Dandon soltó una carcajada en un tono que parecía ignorar la gravedad de su situación, superando en estridencia el bullicio de Tornel, Luciereca y Reborn. Sin embargo, no se trató en absoluto de un acto insensato de apartar la vista de hechos incómodos. El castillo y el país, somos nosotros quienes los controlamos. No es así. En efecto. Hipotéticamente hablando, incluso si han logrado escapar hasta aquí, no pueden huir eternamente. Ellos también tienen un plazo que no pueden ignorar. Lo mismo ocurre con nosotros. Así es. Se acerca el momento de ajustar cuentas con los rebeldes. Golpeando con la palma de su mano la mesa redonda, Dandon aplastó el cartel de búsqueda y captura de Crush. Con una sonrisa aún dibujada en su rostro, lo declaró, atrayendo las miradas de quienes ocupaban los otros 6 asientos. Un grupo de hermanos y hermanas, unidos por el amor a su madre, con ella como pilar fundamental. Bueno, señores, me alegra que hayamos llegado a un entendimiento común de la situación actual. Cada uno de ustedes, continúe siguiendo las instrucciones ya dadas. Esperen un momento. Ha llegado una transmisión. Justo cuando estaba a punto de terminar, Dandon metió la mano en su larga túnica, sacó un pequeño espejo, un espejo de conversación, y lo abrió en su mano. Al encontrarse con la mirada de la persona que lo contactaba a través de la superficie del espejo, Dandon habló. Vaya, parece que estás ocupado. El resto de nosotros, hermanos y hermanas, estábamos reunidos aquí disfrutando de un momento familiar agradable. Es una pena que no hayas podido estar aquí, pero ¿es algo urgente? Dandon sonrió cálidamente a la persona reflejada en el espejo, pero su expresión se tensó ligeramente al oír las palabras que le respondieron. El contenido era: Emilia y Felt, que estaban detenidos, ¿han escapado? ¿Y con la ayuda de Filore de la Iglesia del Dragón Divino? Ante el murmullo de confirmación de Dandon, el aire en la sala donde se encontraba la mesa redonda quedó completamente en silencio. Otro acontecimiento imprevisto, que no fue en absoluto un asunto menor, igual o incluso mayor que la fuga de Crush hace 2 meses. Al recibir sus miradas concentradas, Dandon guardó silencio por un breve instante. Finalmente, movió los carteles de "Se busca" apilados sobre la mesa al espacio que quedaba frente al único asiento vacío, el asiento de honor donde nadie se sentaba, y se cubrió el rostro con la mano como en señal de lamento. Movilicemos a los simpatizantes. Vamos, no hay necesidad de entrar en pánico. Y así, manteniendo el rostro cubierto con la mano, continuó. Fue una declaración destinada a tranquilizarse a sí mismo, a tranquilizarlos a todos, al consenso colectivo de los hermanos y hermanas, los hijos amados. Anticiparnos a los deseos de nuestra querida madre, esa es la señal de un hijo querido y una hija querida bien educados. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.